Digo, sí, profe. Sí, hay confianza. Puro show, todo eso de. Ah, sí. De los títulos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a empezar a ver ahora sí como cosas pues de cálculo, ¿no? De cálculo diferencial. Y entonces lo que vamos a hacer es ver límites. Va. Entonces, vamos a ver límites de campos escolares. ¿Tú ves los videos? Cuando dejas una tarea y no me acuerdo de algo, sí. ¿Y cómo se ven? Pues el pizarrón se ve muy lejos. Se ven como... Sí, más bien tengo los apuntes ahí al lado y voy siguiendo lo que dices, ¿no? Para ver los comentarios, que es Sí. bastante importante. Como que no se puede nada más así con... No, con el puro video. Con el puro video, ¿no? Sí, no. ¿Qué hay tú? Ah, sí, no. Gises nuevos, ¿no? Ay, gises nuevos, digo. No, son puras plumas. Sí. Bueno, entonces a ver, límites de campos escalares. Bueno, entonces a ver, aquí el dibujo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, lo que voy a hacer es, tengo un campo escalar, ¿no? En este caso, todavía puedo hacer un dibujo. Está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el eje Z, ¿no? Y a ver, necesito escoger los colores, ¿no? Entonces, a ver, de aquí, supongamos que el dominio del campo escalar es este de acá. ¿No? Entonces, este de aquí es el dominio de, ¿no? Entonces, le aplico la función a este de acá y me da pues una superficie. No la quiero hacer como demasiado complicada para que se entienda el dibujo, pero aquí tengo una superficie más o menos, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de la función. Y entonces este es D, este es F, este es F de D. Bueno, en realidad, esta es la gráfica, ¿no? Esta de aquí es la gráfica de F. ¿No? Para ser precisos, aquí van a necesitar un poquito de precisión. Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí es lo que está sucediendo. O sea, lo que está sucediendo es que en realidad, supongamos, ¿no? Aquí voy a poner los números reales, ¿no? O sea, voy a ir escribiendo un poquito el contexto, ¿no? Para no tener nada más el dibujo, ¿no? Sea f una función de un dominio contenido en Rn en R, ¿no? En este caso, pues el dibujo es para n igual a 2, ¿no? N igual a 2, que es donde puedo hacer la gráfica de la función.
Y entonces, ¿qué? Entonces, f de d está donde f de d están los números reales, ¿no? Se puede dibujar aquí donde en el eje z, ¿no? Sí. Lo voy a poner para acá para que quede como un poquito mejor. Bueno, según yo, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces ahí está la gráfica, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí me voy a tomar un vector. Este vector es x0, ¿no? Y entonces de aquí, suponte que aquí, recuerda que en el límite no necesariamente el x0 tiene que estar en el dominio, o no necesariamente el límite tiene que ser f de x0, ¿no? Ahorita lo voy a aclarar, pero es prácticamente lo mismo que el límite real, ¿no? Sí. Y entonces este de aquí es un valor L, ¿no? Entonces, aquí está la L. ¿Sale? Y creo que con eso ya tengo el contexto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué es el límite de un campo escalar, ¿no? Entonces, el límite de un campo escalar consta de dos cosas, ¿no? Una es, alrededor de L, yo me tomo una vecindad de algún radio, ¿no? Entonces aquí me voy a tomar ¿Una bola? vecindad. Ahora, nada más que aquí, recuerda que la imagen está en los números reales, Claro. ¿no? Entonces, Sí. por eso estoy poniendo este de aquí, porque si es una bola, pero de dimensión 1, ¿no? Sí. O sea, es un intervalo abierto. Entonces, aquí me tomo una vecindad amarilla, ¿no? ¿no? Sí. Y la cosa es que, ¿qué? La cosa es que esta de aquí, ¿no? Esta en realidad pues está en la imagen de la función, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí, esto está en R, que es a donde está llegando mi función, es el codominio, el contradominio, ¿no? Pero si yo quiero dibujar la información que tengo aquí, por ejemplo aquí puedo poner justamente, aquí viene el dibujo que es un poquito difícil, aquí, ¿no? Entonces voy a intentar poner el plano. Este es un plano que está, todo el plano está, este es Z igual a quién, Z es igual a L más el radio de esa vecindad es epsilon. Entonces este es L más epsilon y este es L menos epsilon, ¿no? Y entonces es más. Aquí ya tengo un problema. Bueno, a ver. Tal vez. No tengo tanto problema. Y entonces aquí, por ejemplo, este de aquí lo que me está señalando es: tengo este plano, altura z igual a L más epsilon, ¿no? Entonces, este plano de aquí está cortando a quién? Está cortando a la gráfica de la función, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este dibujo, lo está cortando en esta curva de acá, ¿no? Y el plano sigue por acá. Sí. ¿Sale? Entonces, ese es el plano, L más epsilon, y luego aquí voy a tener un plano ¿qué? Altura Z igual a L menos epsilon. Este de aquí es el plano Z igual a L menos epsilon, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y entonces, suponte que aquí lo estoy cortando, que este plano, altura ZL menos epsilon, corta la gráfica de la función en esta curva, ¿no? Y luego aquí tengo esta.
Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo? Lo que me estoy fijando es qué parte de la gráfica de la función está entre L menos epsilon y L más epsilon. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, aquí abajo, alrededor de x0, vamos a buscar ¿qué? Vamos a buscar alguna bolita, ¿vale? Eso es una circunferencia. Ajá, ahora sí, aquí alrededor vamos a buscar una bola, ¿no? Puede ser más grande, pero para que quede en el dibujo, la voy a poner así. Entonces tengo esta bola, ¿sí es en este color? Sí. Entonces tengo esta bola y cuando le aplico la función a toda esta bola roja, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, pues se va a trepar, ¿a dónde? Se va a trepar aquí, en la superficie de la gráfica de la función. Y entonces el chiste es que, ¿qué? El chiste es que la imagen de la bola roja, cuando le aplique la función f, caiga ¿qué? Caiga entre el planos L más epsilon y el plano L menos epsilon. ¿Qué? Perdón, es que nada más para... Es que cuando dices bola me imagino una esfera, pero no es, en ese caso no es porque es un plano. Es un disco. Es un disco, ¿verdad? O sea, la bola es un disco en dimensión 2, es un disco en dimensión 1, es el intervalo abierto en dimensión 3, ahí sí es una bola. Sí. Por eso se le suele llamar bola, ¿no? También a veces le llaman disco. Cualquier cosa con radio, ¿no? Porque en RM ya ni siquiera tiene sentido, ¿no? O sea, pero es algo que tiene un radio, pues. Pues matemáticamente sí tiene sentido, ¿no? La cosa es que no lo puedes ver, ¿no? Ajá. Más bien a eso me refiero, que gráficamente no se puede ver. Sí, gráficamente no se puede ver, ¿no? Sí, eso es como a lo que te referías, pero sí, ¿no? O sea, como que nada más puedo ver la dimensión 1, 2 y 3. Pero el chiste es que, entonces, este es el primer paso, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, abro, yo quiero, ¿no? Que con puntos que me acerquen x a x0, yo quiero ver que la aproximación cae en L, ¿no? Si yo me acerco con puntos x a x0, me gustaría que los f de x se aproximaran a L, ¿no? Pero esa no es la definición usual. También voy a dar esa definición, pero voy a dar la otra definición, ¿no? La definición usual por epsilons y deltas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, ¿no? Lo primero, el primer paso es, abro una L, la L es un número real, y abro una vecindad de radio epsilon, ¿no? De alguna vecindad, ¿no? Sí. Y entonces lo que tengo que hacer es demostrar que existe un radio. Demostrar que existe una bolita roja, que la voy a medir con el radio, ¿no? El radio de esta bola, por supuesto, va a ser delta, ¿no? Sí. Tal que cuando le aplique la función a esta bola roja, caiga en donde caiga entre estos dos planos. Esto de aquí se puede ver en la gráfica de la función. La información como función en realidad es que esta bola, porque le estoy aplicando la función, ¿no? Esta bola quiero que se convierta en un abierto. Bueno, aquí quiero que la imagen de esa bola bajo la función caiga en esta vecindad de aquí, ¿no? Entonces yo quiero, a mí me gustaría que las f de x, cuando x se acercan a x0, se acercaran a un número real L. ¿Qué es lo que hago? Abro una vecindad de radio epsilon y busco una vecindad roja de radio delta En función de eso. que en función de epsilon, tal que cuando le aplico la función caiga en la vecindad amarilla. Sí. ¿No? Ese es el primer paso. El segundo paso es el importante. Yo tengo que poder hacer este procedimiento para cualquier vecindad amarilla, ¿no? Sí. Entonces, para esta vecindad amarilla, pues encontré esta vecindad roja, ¿no? Esta bola roja. Pero si la hago más chiquita, si el L en realidad es a donde se está aproximando la función, yo debo de encontrar alguna otra bola aquí, de algún radio delta, que cuando le aplique la función cae en esa vecindad.
¿Sí? Entonces, es que es exactamente lo mismo que el límite de una variable real, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que ya hay más espacio. Claro. ¿No? Entonces, me imagino, ajá. o sea, que debe ser, vaya, lo mismo, es que no, las palabras soy muy mal, pues, en realidad, a lo mejor no están tan mal, pero, Sí, no. o sea, pienso que al final va a ser lo mismo que si el límite de todas las componentes existe y coincide, ¿no? O sea, como el límite va a ser un vector, ya no va a ser no va a ser un real, ¿verdad? No, es que eso fue lo que vimos, lo que acabas de decir fue un resultado que vimos en curvas. Ajá. ¿No? Que era lo contrario, en curvas íbamos de R a Rn. Sí. Y entonces ahí sí existía límite, sí existía límite de cada una de las componentes. Pero aquí está volteada la cosa, por eso este es el tema que se ve después de curvas, porque este tema ya es más complicado, es más sutil, ¿no? Todavía las curvas, como lo que estás haciendo es subir un dominio real, un subconjunto de los números reales a Rn, como que todavía todas las reglas se van bastante bien. Todas las reglas de límite, de continuidad, de derivadas se van de manera muy análoga, ¿no?, a las curvas, ¿no? Por eso ahí no hay tanta chamba. Pero aquí ya no es trivial, porque entonces ahora el límite real al que te estás acercando como vector es en el dominio. El acercamiento vectorial es en el dominio, ¿no? Entonces aquí ya no tiene sentido hablar del límite de las componentes, de los puntos cuando se acercan, no como lo estás diciendo, a x0, porque tú lo único que quieres es acercarte a x0. Sí. ¿No? Sí, todo. Bueno, vamos bien. Entonces, a ver, vamos a ver la definición. Igual ya una vez voy a darles todo esto, ¿no? Definición. ¿No? Entonces, tengo una función de un dominio en Rn en R, ¿no? Sea x0, este x0 no necesariamente tiene que estar en el dominio de la función, pero sí tiene que ser punto de acumulación del dominio, ¿no? Sea x0 punto de acumulación de D, ¿no? ¿Qué era que fuera punto de acumulación de D? Punto de acumulación de D es que para toda R mayor que 0, voy a ponerlo aquí, es decir, para toda R mayor a 0, la bola de radio R concentra en x0, perforada, o sea, sin el x0, ¿no? O lo puedo poner así, bueno, lo voy a dejar así porque así lo escribí, intersección de, esta de aquí es distinto del vacío. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me garantiza eso de ahí? Lo que me garantiza es que efectivamente tienes puntos X, no necesariamente una bola, pero tienes puntos X en el dominio que se te acercan a X0, ¿no? Pues claro, el límite es una herramienta de aproximación, ¿no? Entonces tú quieres tener puntos X que se aproximen a el punto X0. Puede ser toda una bola, pero también puede ser menos que eso, ¿no? Entonces quiero que X0 sea punto de acumulación de D, ¿no? Decimos que el límite de f cuando x, el vector x tiende a x0 es L y es un número real, ¿sale? El límite va a ser un número real. Sí y solamente sí que. Entonces, sí y solamente sí, el procedimiento que acabo de decir. Abro cualquier vecindad amarilla, ¿no? En este caso es un intervalo, ¿vale? No, que va a ser al final, como en cálculo 1, la primera parte, ¿no? Si existe una epsilon, una RPC,
Para toda epsilon. Para toda epsilon, ¿verdad? O sea, aquí Sí. quieres abrir cualquier vecindad, ¿no? Sí. Cualquier vecindad, no nada más una, ¿no? Entonces, eso lo vas a medir, esta bola abierta, este intervalo abierto, lo vas a medir con el radio, ¿no? Sí. Que es epsilon. Entonces, sí, solamente sí, para toda epsilon mayor a 0, ¿no? Ahora sí, el que existe, el que tienes que exhibir es que existe esta bola roja, Sí. ¿no? Y entonces también la mides con el radio, ¿no? Entonces existe una delta que depende de epsilon, que se suele escribir nada más como delta, mayor a 0. Y esa perteneciente a Rn. No, este es un número recto. También. Ah, claro. Es el radio de la bola. Sí. Donde sí voy a tener en Rn son los puntos, ¿no? Entonces existe esta delta tal que, ahora sí, si yo me tomo puntos X en el dominio, ¿no? Que me lo garantiza que el X0 sea punto de acumulación de D, y ¿qué es lo que quiero? Quiero que los puntos X disten de X0, quiero que los X estén en la bola roja. Y eso quiere decir que la X debe de distar de X0 menor que delta. Sí. ¿Sí ves? Entonces aquí tengo si la distancia de X a X0 es menor a delta. Sí. ¿No? Ahora aquí la cosa, date cuenta que lo importante en esta noción de límite, y por eso se está repitiendo mucho, se repitió en curvas, se repitió aquí y se va a repetir en funciones de Rn en Rn. Lo que me interesa en realidad es la distancia, ¿no? Claro, como estoy en Rn y estoy usando la distancia euclidiana, entonces la distancia entre X y X0, ¿quién es? Es la norma de X a X0, ¿no? Esta de aquí es la distancia de X a X0. Yo quiero que los X estén en la bola de radio delta. Sí. Ahora, no quiero agregar al X0, ¿no? Porque no me interesa en la noción de límite, no me interesa lo que pasa en X0, me interesa qué es lo que pasa alrededor de X0 cuando le aplico la función, ¿no? Entonces, para quitar al X0 de todo el análisis, Mayor que 0. tengo que pedirle que sea mayor que 0. ¿No? ¿Por qué? Porque X0 es el único punto que dista de X0 una distancia 0, ¿no? Entonces, cuando yo pido este mayor a 0, inmediatamente saco al X0, ¿no? Entonces, si me tomo puntos X que distan de X0 una distancia menor a delta, es decir, estoy en la bola del radio delta, en esta bola roja, entonces cuando yo le aplique la función f a estos vectores y le tome la distancia al límite L, nada más que estos son números reales y la distancia pues está medida en ¿qué? En valor absoluto, entonces esto de aquí es menor que ¿no? Entonces, date cuenta que todo es exactamente igual que el límite real, nada más que aquí lo que cambió fue esto de aquí. Sí. En vez de valor absoluto, ahora técnicamente a la hora de las cuentas, lo que tengo es una norma, ¿no? Y esto de aquí, pues esto de aquí va a estar complicado, porque esto de aquí es una raíz que le estoy aplicando a una suma de cuadrados, ¿no? Entonces, en general, calcular límites, vamos a calcular un límite, vamos a demostrar un límite, pero aquí ya, si en cálculo real era toda una lata luego, ¿no? Sí. Así como, ay, a ver, sácale, demuestra que el límite de esta función es eso y es todo un rollo, bueno, aquí puede estar mucho más fácil. Sí. ¿No? Bueno, entonces ese es el límite y se denota igual, ¿no? Y se denota como quién. Se denota como el límite del vector x cuando tiende a x0 de f de x es igual a aquí.
Super duper. Bueno, de una vez, ya que tengo este dibujo, voy a dar la otra definición. La otra definición es por sucesión. Definición por sucesión. ¿No? Entonces, primero, ¿sale? Voy a dar una cosa análoga. A veces esta es mucho más útil en muchos sentidos, tanto para demostrar que algo es límite como que algo no es límite, ¿no? Entonces, primero, una sucesión. ¿Te acuerdas qué es una sucesión? Así como definición, no. Bueno, una sucesión simplemente es una función de los naturales a cualquier conjunto, ¿no? Entonces, una sucesión de vectores en Rn, ¿no? Una sucesión de vectores en Rn es una función f que va de los naturales a Rn, ¿no? Tal que f de k simplemente es un vector a. Y bueno, ¿y entonces qué? Y usualmente es denotada ¿no? Como quién, ¿no? Entonces, pues por lo regular nunca nadie la va a ver simplemente como la f, simplemente se van a tomar los valores, ¿no? Como el conjunto de AKs, ¿no? Tal que la K pertenece a los naturales, ¿no? O puede ser así, ¿no? O puede ser simplemente como los AKs, o también es común a veces poner los elementos A1, A2, A3, ¿no? Como un conjunto, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de esas? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, me acuerdo. más o menos. De aquí, 2. Decimos que una sucesión yo creo que la sucesión es sido de los temas que menos me han dado. Digo, la convergencia de sucesiones. Sin embargo, es como importante. Pues no sé si es importante, pero puede ser más amable entender el límite de funciones a través de sucesiones que a través de épsilons y deltas. Sí. Y también para ciertas pruebas es mucho más amable, ¿no? Usar sucesiones que usar épsilons y deltas, ¿no? O sea, porque si tú ya tienes sucesiones convergentes, como que hay pruebas ciertas propiedades, ¿no? Que, por ejemplo, su suma de sucesiones convergentes es simplemente la suma de a dónde están convergiendo, ¿no? Y entonces, como que ya para demostrar un límite, si tienes operaciones decentes, como muy limpias, ya, nada más te vas a las sucesiones, ¿no? Bueno, decimos que una sucesión acá converge a un número real, digo un vector A
¿no? Sí, solamente sí. Sí, solamente sí, que sí, solamente sí. Y es prácticamente el límite, pero en un caso muy restringido. Sí y solamente sí puedo hacer como un límite, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner una sucesión. La sucesión 1n, 1n, ¿no? Bueno, 1k, ¿no? Para no confundir esa n, 1k. O sea, esta sucesión de puntos, ¿quién es? Esta sucesión medio más un tercio. empieza en 1,1, porque son vectores en Ah. R2. Ahora estoy dando sucesiones, no en R, sino en Rn, Sí. son vectores, ¿no? Entonces tengo 1, 1, luego, ahora sí, un medio, como un medio, y luego un tercio, como un tercio, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Tal vez, por aquí está un cuarto. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que tengo aquí un montón de puntos que se están yendo al cero, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí esta sucesión está convergiendo ¿a dónde? Está convergiendo al cero, ¿no? Entonces voy a aplicar el mismo razonamiento, pero a algo más sencillo, nada más a puntos, ¿no? No tiene que ser así como tantos números reales o tantos vectores. Aquí voy a abrir igual una vecindad de radio epsilon. Y entonces ahora lo que quiero es algo más sencillo. Es algo más sencillo que acá, porque lo que quiero es que a partir de cierto momento la sucesión de puntos entre en la vecindad de radio epsilon, ¿no? Entonces, para toda epsilon mayor a 0, ahora lo que va a existir es una n mayúscula que depende de la epsilon, ¿no? Que no nos la voy a llamar n, tal que si la k es mayor a esta n, entonces la distancia del vector acá a donde pienso que está convergiendo la sucesión, esta distancia es menor que epsilon, ¿no? Entonces es más fácil la sucesión porque aquí tengo demasiados puntos. Aquí lo único que quiero es que a partir de cierto momento, o en este caso del momento n mayúscula, todos los AKs con K mayor a esta n mayúscula ya distan de epsilon, ya distan de A menos que epsilon, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí puedo dar una epsilon, que epsilon sea 1 entre 1000, por ejemplo. Con la epsilon 1 entre 1000, ¿quién ya entra aquí? Pues la n parece ser justamente ¿quién? La n, bueno, hay que hacer un poquito más de chamba, hay que tener cuidado, pero la n parece ser 1000. Con la k igual a 1001, el A1001 seguramente ya entra aquí, Sí. ¿no? Sí. Y entonces, lo que quiero es este de acá. ¿Sí? Sí. Y se denota como quién, se denota como hay dos notaciones usuales. Una es pongo la sucesión y le pongo una flecha que está convergiendo a A cuando K tiende a infinito. Esa es muy usada, pero a veces uno también puede usar o el límite cuando K tiende a infinito de la sucesión AK es igual al vector. ¿No? Sí.
Bueno, entonces, ¿qué? Entonces ya con esto de aquí ya voy a definir el límite por sucesiones, ¿no? En realidad esto de aquí es una proposición, ¿no? No la voy a probar, pero es la equivalencia, ¿no? O sea, CAF, ¿no? Sí. De un dominio D contenido en Rn, en R, tal que existe el límite de las X cuando tienden a X0, de las F de X, y este de aquí es F, ¿no? Entonces, Existe una sucesión. hasta el límite lo hubiera puesto. Es que es un sí, solamente sí. Sí. Entonces lo voy a cambiar las palabras. Entonces, existe el límite cuando X tiende a X0 de F de X y este límite es L, ahora sí y solamente sí, ¿qué? Existe una sucesión. No, ahora no tiene que existir, tiene que ser para toda sucesión. Porque aquí justamente tú te tienes que aproximar a X0 como se te pegue la gana, ¿no? Como se te pegue la gana. Y entonces aquí, ahora sí, en este sentido puedo poner aquí XK, ¿no? O sea, y la sucesión puede ser de muchas formas posibles, ¿no? Entonces, sí, solamente sí, para toda sucesión de vectores XK que converjan ¿a quién? Al vector X0, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las XK? Las XK tienen que ser parte del dominio, ¿no? Con el vector XK que pertenece a D, ¿vale? Entonces, si para cualquier forma de acercarme con puntos XK a X0, ¿sale? Sucede que ¿qué? Sucede que yo me tomo ahora la sucesión, me tomo cada uno de estos vectores XK, le aplico la función. Menos el límite, ¿no? No, porque esta de aquí es una sucesión. Pero esta de aquí es una sucesión de números reales. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta sucesión de números reales converge entonces es más sencillo, desde cierto punto de vista, fijarse en cualquier sucesión. Es que ahí el problema es ese para todo, o sea, es cualquier sucesión que se acerque a X0 y entonces te fijas en qué es lo que le pasa a los puntos F de XK, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, no sé, puede ser más intuitiva, eso, porque aquí la aproximación es clara. Me tomo puntos XK que se acercan a X0, le aplico la función y entonces aquí vas, ¿dónde están en realidad los puntos F de XK? Están aquí, ¿no? Se están acercando. A ver. ¿Sale? Entonces, esta definición con épsilos y deltas es equivalente a esta definición. ¿Y dudas, preguntas? ¿No?
Bueno, entonces de aquí, bueno, voy a poner, bueno, estas de aquí son las dos definiciones usuales, ¿no? Son las más usadas, son las que ya son definiciones estándar de límite, aceptadas por todo el mundo, por todos los tipos de cálculo prácticamente, ¿no? Hay otros equivalentes que son menos importantes, pero esto es como lo más usado. ¿Vale? Sí. ¿Dudas? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Va. Como para ir viendo qué es lo que está sucediendo, porque simbólicamente, ¿no? Toda esta definición está prácticamente escrita igual que la definición de límite real, ¿no? De funciones reales de una variable, ¿no? Pero cambio esto de acá, ¿no? Bueno, esto de acá lo cambia todo, no es nada trivial, ¿no? Entonces, a ver, proposición. Sea f de contenido en Rn en R, ¿no? X0 punto de acumulación de el dominio D, ¿vale? Si existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x, bola L, entonces el límite es ¿no? Entonces es la misma propiedad de los límites reales, es bastante sencillo de probar, o sea, simplemente si te supones que hay dos, pues entonces hay una distancia entre los dos, que puedes tomarte una epsilon, la mitad de esa distancia, y entonces es una contradicción. hay una contradicción, ¿no? Pero bueno, el límite es único, eso es básico, pero esto también da una herramienta técnica, ¿no? Pragmática, para ver cuando no existe límite, ¿no? Si hay dos formas de aproximarme, ¿no? Contrapositiva. Ah, claro. Contrapositiva, ¿no? O sea, esta es una proposición de la forma A implica B, ¿no? La contrapositiva es no B implica no A, ¿no? Entonces la contrapositiva es si hay dos formas distintas de acercarme a x0, ¿no? Y sus valores f de x se aproximan a L1 y L2 números reales, tal que L1 es distinto de L2, ¿no? Es decir, si hay dos formas de acercarte a la función tal que te den dos cosas, entonces no existe límite. No existe el límite de x cuando tiende a x0 de f de x. Y tampoco sería de acumulación. No, eso no tiene que ver. Bueno, es que si no tiene, si x0 no es punto de acumulación, ni siquiera tienes, ¿no? O sea, esta
esta hipótesis de aquí, para el límite, lo que significa es que te puedes acercar, ¿no? Si el x0 ni siquiera es punto de acumulación de D, ni siquiera le puedes aplicar la definición. Pero no, o sea, si pasa la contrapositiva, también no negaría eso de que x0 es un punto. Okay. No, porque lo que está negando, nada más en este caso, es esta parte. O sea, luego como que hay que tener ahí cuidado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que justamente veas, ¿no? Porque también podrías decir, pues entonces también niega que es función. No, sí. O puedes sí, decir, no. pues niega que D es un... Claro, y de todos modos, o sea, aunque se acerquen a dos valores, caen en un radio, ¿no? O sea, sí es punto. Sí, ya. Por ejemplo, aquí lo estoy escribiendo un poquito de forma un poquito genérica, ¿no? Pero lo puedo poner como puedo poner ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya con el lenguaje de sucesiones, ¿no? Puedes poner que sean, te tomas una sucesión xk, una sucesión de vectores xk que converge a x0 y la sucesión de f de xk converge a L1, ¿no? Esta es una forma de acercarme con puntos xk a x0, ¿no? Me tomo, sean una sucesión de puntos yk que convergen a y0, digo a x0, al mismo punto, ¿sí ves? Tengo dos formas de acercarme a x0, pero distintos, Sí. ¿no? Y f de la sucesión yk, esta de aquí converge a L2, ¿no? Entonces, esta es una forma de probarlo. Vamos a ver las dos, ¿no? Pero esta es una forma. Si das dos formas de acercarte a x0 y cuando le aplicas la función a esas dos formas te dan dos aproximaciones distintas, entonces el límite no existe, ¿no? Ya empezamos a ver límites, ¿no? Y bueno, aquí hay un dibujo, pero acabo de borrar. Y bueno, aquí están las definiciones, ¿no? Esta es la definición de límite con epsilons y deltas. Es exactamente igual a la definición real, nada más que como el dominio ahora está en Rn, la distancia de x a x0 es una norma, ¿no? Y esto es lo que cambia aquí. Esto va a ser muy importante. Y la misma definición dada, pero en términos de sucesiones, ¿no? ¿Sí las has visto? Sí. ¿Dudas? Bueno, entonces estos de aquí son los límites y vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Para justamente ver, agarrarle un poquito el feeling de qué está pasando, ¿no? Entonces ahora sí. Y bueno, justamente como muchas cosas el mate, ¿sale? Una vez que uno construye una definición, a veces es más fácil ver cuándo algo no es que ver que algo sí es. Entonces primero vamos a ver unos ejemplos donde el límite no va a existir, ¿no? Entonces ejemplos. Entonces, vamos a ver. Creo que yo voy a tener que traer algo para usar el proyector. Bueno, sea f de xy igual a aquí. F de xy dada por x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Y f va de dónde? De R2, ¿no? No puedo dividir entre 0, al menos no
de alguna manera, nada más la voy a definir en R2 menos el origen, ¿no? Y bueno, pues este de aquí es un campo escalar, ¿no? Digo, no hemos dicho nada, lo vamos a ir viendo, pero justamente parece ser que el único problema de eso es ¿dónde? Es en el cero, ¿no? Entonces aquí la pregunta que me interesa es, ¿existe límite cuando x tiende a 0, ¿no? De f de xy? Pues es que, dirías tú por lógica de clase, ¿no? Por lo que ya dijiste que es más fácil probar que. Pero ¿por qué no? Eso sí, todavía no sé. Aquí, por ejemplo, se pueden usar todas las herramientas que vimos a la hora de graficar funciones. Se pueden usar curvas de nivel, se pueden usar secciones, ¿no? Entonces, a ver, secciones. ¿O pueden graficar esa función? ¿Dónde está esa función? Así de primer ojo, no. A ver. Secciones. ¿Qué sección me tomo? Z igual a X. No, las secciones es tomarse la X igual a una constante o la Y igual a una constante. O sea, te estás tomando planos verticales, ¿no? Paralelos, ya sea el plano XZ o el plano YZ, ¿no? Fíjense. Esta regla de aquí no se ve muy complicada, tampoco se ve tan sencilla, ¿no? Pero si X es 0, ¿no? Justamente me interesa que los valores X se vayan al 0. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo el plano YZ? ¿Sale? Entonces, sea X igual a 0, entonces voy a hacer esto que hice aquí. Lo que dije aquí, me voy a acercar al 0, pero nada más con valores en el eje Y, ¿no? Entonces, ¿quién es f de 0y? 1 menos 1. ¿No? Esto es 0 al cuadrado menos y al cuadrado entre 0 al cuadrado más y cuadrado, y esto es menos 1. ¿No? Entonces, esto me está diciendo que ¿qué? Esto me está diciendo que cuando yo corto la gráfica de la función con el plano YZ, o sea, cuando X es igual a 0, la gráfica de la función intersecada con el plano YZ me da esta curva de acá. Sí. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo me tome Y's que se aproximen al 0 y le aplique la función a esas Y's? ¿A dónde se van a acercar? Vamos a hacerlo de las dos formas para que se vea un poquito, ¿no? A ver, una de las dos formas es, vemos que me voy a tomar el límite
cuando y tiende a 0, ¿de quién? De f de 0, y. ¿No? Pero el límite de esto, cuando la y tiende a 0, ¿quién es? Pues es justamente, nada más lo voy a poner otra vez, menos y cuadrada entre y cuadrada. Y es, esto siempre es ¿qué? Esto siempre es menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo me acerco con puntos en el eje y al 0, la función se va a acercar al menos 1 en el 0. ¿Sí ves? O sea, aquí ya estoy parada en x igual a 0 y la y la estoy haciendo tender a 0. Me acabo de acercar de cierta forma al origen, que es el que me interesa, y acabo de ver a dónde se van los valores de la función. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo con sucesiones es... Claro, pero si te acercas por z, te va a dar a 0, ¿no? No, z es la variable dependiente. Sí, no te puedes acercar con z. Z es la variable dependiente. Z depende de x y y. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Me puedo acercar con sucesiones, ¿no? Con sucesiones. Estoy bien perdido. Tranquilo, no pasa nada. Con sucesiones, a ver si esto ayuda un poquito más. Me voy a tomar una sucesión específica, o sea, con sucesiones, me voy a tomar unos vectores YK. ¿Quiénes son los vectores YK? YK va a ser la sucesión de puntos 0, 1 entre K. ¿Sí ves? Esta es una sucesión de vectores en R2 que cuando K tiende a infinito, ¿a quién se va? A 0, ¿no? A 0, ¿no? Ya, la primera entrada es 0, 1 entre K, cuando K tiende a infinito, esto se va al vector 0. ¿Y entonces qué? Y entonces hago lo que está aquí, le aplico f a esta sucesión. Entonces, f de YK es ¿qué? Es igual a la sucesión de ¿qué? De 0 al cuadrado menos 1 entre K al cuadrado entre 0 al cuadrado menos 1 entre K al cuadrado. ¿No? Y apliqué esta función a la sucesión 0,1 entre K. Y esto de aquí, ¿quién es? Pues es menos 1. Este es un más. Esto es menos 1. O sea, la sucesión, esta es una sucesión. ¿Por qué es menos 1? Porque menos 1 entre K cuadrado entre 1 entre K cuadrado. Sí, qué bárbaro, sí. O sea, si te das cuenta, estoy haciendo esto de aquí, pero aplicado a puntos específicos 1 entre K. Sí. Y entonces, esto, cuando la K tiende a infinito, ¿a dónde converge? A menos 1. Pues a menos 1, si nunca saliste de menos 1, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Voy a poner así ya como... Me gustan los de respaldo y la camiones. De las de atrás. Ajá, sí, voy a poner una de atrás. ¿Sí? Sí. Sí, si quieres, pues a las del programa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, estoy haciendo dos cosas, ¿no? A ver si se entiende un poquito mejor. Esto que estoy haciendo aquí, que lo estoy poniendo con azul, lo que estoy haciendo es, me estoy acercando con todos los números reales del eje Y. Bueno, con todos los vectores, porque estoy en R2. Los estoy poniendo así como estas flechas, ¿no? Entonces, con estos, lo que estoy haciendo en azul, geométricamente es, me acerco al 0 con vectores
nada más que están en el eje Y. Y lo que estoy haciendo aquí, lo voy a poner con rojo. Lo que estoy haciendo aquí con estas sucesiones es, nada más me estoy tomando ciertos puntos, ¿no? Me estoy tomando el punto, por ejemplo, 0, 1. Ah, de hecho nada más, ya hasta me emocioné. Nada más estoy del lado derecho, ¿no? Estoy en el punto 0, 1. 0, 1 medio, 0, 1 tercio, 0, 1 cuarto y me estoy acercando y entonces cuando le aplico la función a esos puntos, todos se van al menos 1. O sea, esa recta amarilla es parte de la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno, ahora me voy a acercar en otra dirección. ¿Cuál es la otra dirección normal? Y igual a 0. Me voy a acercar con el otro eje, ¿no? Entonces, secciones. Esta es la primera sección. Segunda sección, B, ¿no? Sea Y igual a 0. Entonces, ahora me voy a acercar con el eje X, ¿no? Entonces, límite cuando X tiende a 0, ¿de quién? Ah, pues ahora va a ser de F, ¿de quién? De X, 0. No, y bueno, yo escribí este de acá. Y entonces, este de aquí, cuando yo le aplico la F a X, 0, esto de aquí es el límite cuando X tiende a 0, ¿de quién? Ah, pues de X cuadrada menos 0 entre X cuadrada. Y esto es. Entonces ahora me acerqué por el eje real, ¿no? O sea, f de X, 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Voy a pintar la otra sección, la otra parte de la gráfica de la función. La otra parte de la gráfica de la función está aquí, en la altura. La gráfica de la función, no sé cómo sea, pero la gráfica de la función en el eje Y vale menos 1 y en el eje X vale 1. ¿Y entonces qué? Entonces, una aproximación me va a dar a menos 1 y la otra aproximación me va a dar a 1. ¿No? Y entonces di dos formas distintas de acercarme al origen, le apliqué la función a esas dos formas distintas y me dieron valores distintos. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, no existe el límite cuando el vector X tiende al origen de f de X. No existe. Todavía puedo hacer algo más, ¿no? Bueno, todavía podría acercarme con otra sucesión de esta forma, ¿no? Pero todavía puedo hacer algo más. ¿Qué le pasa a toda la gráfica de la función? Ya me acerqué por el eje X, ya me acerqué por el eje Y. Lo que voy a hacer ahora es a ver si esto me da una idea. Me voy a acercar con cualquier recta que pase por el origen, ¿no? Me acerco al vector 0, al origen, con rectas que pasen por el origen. Por ejemplo, X igual a Y. Pero no me voy a acercar con una recta, me voy a acercar con todas las rectas. ¿No? Entonces aquí está el plano
XY, ¿no? Es este que está acostado, ¿no? Sí. Ya me acerqué con el eje X, ya me acerqué con el eje Y. Podría acercarme con la Y igual a X, pero quiero todas. ¿Cómo me tomo a todas? Y igual a mx más b. No, pero pasan por el origen. Ah, y igual a mx. Ajá, entonces aquí cualquier recta, Sí, claro, es f de x, alfa x por algo de los rectos. entonces aquí cualquier recta que pase por el origen, estos puntos son de la forma x, mx. Sí. O al revés, my, y, porque ahora ya estoy en el dominio. Ya que estoy en el dominio, esta es parte de la libertad. Ya que estoy en el dominio, x no depende de y, ni y depende de x. Z es la que depende de x y y. Entonces ya una vez que me quito de ese anclaje, yo puedo analizar el plano xy con lo que se me dé la gana, Sí. incluidas todas las curvas que vimos. Todo el análisis de las curvas que vimos ya lo podemos usar. Todas las curvas que vimos podemos meterlas en el análisis de campos escalares. ¿No? Entonces, date cuenta o dense cuenta que esta recta justamente la escribí como una curva, no como una función. ¿No? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué pasa con f de x, mx? ¿Quién es? F de x, mx es x al cuadrado menos y, pero y es mx, es decir, m cuadrada, x cuadrada, entre x cuadrada más m cuadrada, x cuadrada. O sea, voy a ver, ya que me tomo estas rectas, ¿no? Por ejemplo, esta recta de aquí es alguna recta aquí en el dominio, ¿no? Esto no se amontona demasiado, pero es una recta aquí en el dominio, ¿no? Esta de aquí es la x, mx. ¿A dónde va a dar? ¿No? Ah, pues esa es la regla de correspondencia. De aquí puedo factorizar a quién. Esto de aquí es igual a x cuadrada, que multiplica a 1 menos m cuadrada, entre x cuadrada, que multiplica a 1 más m cuadrada. Y entonces, ¿qué? La cosa es que la x es distinto de 0. Quiero que la x sea distinto de 0, no quiero en el origen. Y entonces esto es igual a 1 menos m cuadrada entre 1 más m. Que es una constante. Es una constante. Cuando ustedes le aplican la función a esta recta, va a dar a una constante. Pero no es cualquier constante. ¿Eso en dónde está? ¿En dónde está? Sí, la m es cualquier número real, Sí. porque tengo todas las pendientes, tanto positivas como negativas. Sí. Entonces, m es cualquier número real, pero 1 menos m cuadrada entre 1 más m cuadrada, ¿entre qué y qué está? O sea, este de aquí, el denominador, puede tomar cualquier número Pero real. es mayor que el de arriba, entonces está entre 0 y 1. Bueno, entre 0 y 1. Entre menos 1 y 1, porque este de aquí también puede Ajá. ser negativo. Ajá. Pero el chiste es que el denominador es más grande que el numerador. O sea, este de aquí está entre menos 1 y 1. Y entonces ya tengo un feeling de lo que está pasando con la gráfica de la función, ¿no? La gráfica de la función, cuando se muevan, es tomarse esta recta e irla escalando hasta que encaje en esta recta. ¿Se ven? Necesitaría hacer ese análisis con cuidado, pero ahorita, por ejemplo,
pueden sacar el GeoGebra. Justo lo que Pónganlo en el decía. teléfono, el GeoGebra, y vean la gráfica de la función. Justamente en el 0, aunque aquí estoy dividiendo entre 0, el numerador es un polinomio de grado 2 de dos variables, al igual que el denominador, se equilibran. Pero en el origen, aunque esto no explote ni hacia infinito ni hacia menos infinito, en el origen está ocurriendo como un pellizco, se está como contrayendo todo. O sea, esto de aquí, no sé si me atrevo a hacer el dibujo, pero no, es que se va. Ya no me dijiste, Sí, no lo quiero hacer. Porque siento que ni me va a salir chido, ¿no? Pero por decirlo de una forma, lo que pasa es que, o sea, aquí en este cacho hay un montón de rectas, o sea, este cacho está vacío, hay un montón de rectas con todas las alturas entre -1 y 1. ¿No? ¿Sí ya lo vieron? No me deja. Pues yo poner eje no va. Entonces, ¿por qué no tiene? ¿Tú ya pusiste? A ver. Entonces, mira, ahí se ve. Ahí. O no sé cómo crearlo. O sea, aquí por ejemplo está la constante de altura 1 y luego por aquí está la altura -1 y en medio están todas las alturas, ¿no? Entonces está como que pellizcada, Ajá. pero es suavecita, aunque en el origen no, aunque en el origen tenga un pellizco, en todo lo demás es suavecita. Sí. Es simplemente como una sábana que en el origen se le hizo así como un pellizco. Sí. ¿No? ¿Dudas? No, súper Sí, chido. estaba difícil dibujarlo. Sí, no. Sí, lo que quería hacer era poner la recta. Pero si lo hubieras hecho así, te entendemos, ¿eh? Así. Ah, sí. Bueno, a ver. Entonces el límite no existía, ¿no? Entonces el límite no El existía. límite no existe, ¿no? Pero, o sea, parte de la discusión que es la que quiero que se sienta es, ya hay un montón de formas de acercarme, Sí. ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver si puedo, voy a probar uno donde sí existe el límite. Claro, va a ser un ejemplo escogido donde las cuentas van a ser estar sabrosas. Sí, las cuentas van a estar así como bien bonitas. Sí. Pero en general. Pero en el examen también va a ser así leve, ¿no? Las cuentas. No, sí. Sí, porque si no. De hecho, ya tengo que hacerles una tarea de la otra parte. Sí. Pero, sí, así es que ya se viene con todo. Como avalanchas y todo lo que viste en el semestre, hasta que te destroce, ¿no? A ver, otro ejemplo. Sea f de xy igual a qué? Igual a x entre x cuadrada más y cuadrada. Ajá. ¿No? Así, ¿no? Esa está más fácil que esa de ahí, en cierto sentido. Bueno, la x, aquí nada más requiero que x sea distinto de 0. Sí. La y puede ser 0. Entonces, estoy quitando, ¿a quién estoy quitando? Estoy quitando a todo el eje y, ¿no? Que x sea 0, estoy aquí, estoy quitando a todo el eje y. A todo el eje Y. Ah, sí, ya. Sí, ya, perdón. Pues igual hay que hacer la sección. Ah, no, espera. Digo, es igual. Este es el vector X. Ah, no, sí. Fui yo el que. No, nada más estoy quitando el eje. Ah, todo el cero. Nada más el origen. Ah,
Sí, porque es donde está indefinido. Si x es 0, esta regla de correspondencia no tiene problema. Si y es 0, no hay problema. Sí, Es pero cuando sí, los dos son 0. Claro. Bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí? A ver, secciones. ¿Qué es lo que pasa? Sea x igual a 0. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, f de 0y, ¿quién es? Es 0 entre 0 al cuadrado más y cuadrado. Pero y es distinto de 0. ¿No? Entonces, esto es. O sea, ahora en la gráfica de la función, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo en el eje X? Digo, en el eje X no, en el eje Pues Y. el eje, ¿no? En el eje Y. Es el eje Y. La función en el eje Y va a dar a 0, y entonces cuando dibuje la gráfica de la función está intersecando a esta de acá. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, aquí la pregunta era la misma, ya ni escribí nada, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, el límite, cuando y tiende a 0, de f de 0y, ¿es quién? Sí. ¿No? También fue como muy sencilla. Pero ahora, en la otra sección, va a pasar algo un poquito más interesante. Sea y igual a 0. ¿No? Si y es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale la función f? 1 entre x. F de x, 0, ¿no? Ah, pues es x entre x cuadrada más 0 al cuadrado, que es 1 entre x. O sea, es una hipérbola rotada pi cuartos, ¿no? O sea... ¿Por qué un hipérbola? Ah, bueno, se puede probar con las herramientas de geometría analítica que la 1 entre x, o sea, la gráfica de la 1 entre x... Ah, ok, ya. Sí, perdón, sí, ya te entendí. No, es que, bueno, no es trivial, es esta de aquí, ¿no? Esta es la gráfica de 1 entre x. Sí, sí, sí. Pero con geometría analítica se puede probar que esta es una hipérbola rotada 45 grados. Okay. ¿No? O sea, justamente los ejes son las asíntotas y estos son como x'. Entonces se puede ver que esta es una hipérbola. Sí. O sea, no es cualquier curva, es las curvas de la 1 entre x son una hipérbola. Las de la 1 entre x cuadrada no son una hipérbola. Bueno, ¿y entonces qué? Y entonces la gráfica de la función en el plano xz, ¿cómo se ve? Se ve así. ¿No? Entonces, bueno, espero que no se pierda perspectiva, ¿no? Ah, no, aquí esta va por encima. Aquí la que va por encima es esta de acá. Está mejor, ¿no? Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es el límite de esta? ¿Cuál es el límite de esta 1 entre x cuando x tiende a 0? No existe, ¿no? Entonces aquí, donde no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿no? Que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x. Esta de aquí no tiene límite con los x positivos, ¿no? Cuando x tiende a 0, la 1 entre x se va a infinito.
Y con las x negativas, cuando x tiende a 0 con x negativas, todo la 1 entre x se va a menos infinito. Entonces, está raro porque por un lado, ¿no? Ya hay chance de que pase una combinación de cosas que en cálculo real era difícil, ¿no? Por un lado, la función vale 0 completamente y por el otro lado está explotando, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, entonces de aquí, entonces, lo que me interesaba era el límite, pero ya sé que el límite, esto prueba, de hecho nada más esta solita ya prueba que el límite, cuando x tiende al origen de esta función, x entre x cuadrada más y cuadrada, pues no existe, ¿no? Pero ¿qué más está pasando, no? Por ejemplo, ¿qué pasa ahora si me acerco con las mismas rectas? Sea x, m, x. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, pertenece a R2 menos 1. ¿Y entonces qué? Entonces, f de x, mx, ¿quién es? X entre X cuadrado más. ¿No? Es x entre x cuadrada más m cuadrada y x cuadrada. ¿Y esto de aquí quién es? 1. Factorizo la x cuadrada, esto es 1 entre X por 1 más m cuadrada por x. Entonces, fíjense, o sea, eso de ahí me está diciendo que prácticamente tengo la 1 entre x, a excepción del eje y, a excepción del plano YZ, en todo lo demás, cuando corto con planos verticales, tengo la 1 entre x, claro, multiplicada por quién? Por 1 entre 1 más m cuadrada. Y entonces, esta es interesante, ¿por qué? Porque sí me puedo dar un feeling de qué es lo que está pasando con la gráfica de la función, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí cuando m es igual a 0, ¿no? Cuando m es igual a 0, justamente estoy en el eje x. Y entonces, cuando m es igual a 0, tengo la 1 entre x. Y luego, cuando empiezo a mover la m, cuando empiezo a hacer crecer la m, ¿qué es lo que sucede con 1 entre 1 más m cuadrada? ¿Qué es lo que pasa con esta constante? Esta constante, la m empieza a crecer. Y entonces m cuadrada se empieza a hacer más grande. Y entonces 1 más m cuadrada se hace más grande. Cuando m tiende a infinito, 1 más m cuadrada tiende a quién? A infinito. Y 1 entre 1 más m cuadrada, cuando m tiende a infinito, tiende a quién? Tiende a 0. Entonces está pasando una cosa rara. Porque cuando yo me muevo, ¿no? Cuando yo aquí en el plano XY me muevo con rectas, x, mx, y empiezo a aumentar la m que se acerca a la vertical, esta de aquí, esta constante se hace tan chica como quieran. Sin embargo, sigo teniendo la 1 entre x. O sea, como que estoy pegando cada vez más hacia el 0 la 1 entre x, pero nunca la voy a acabar de pegar, porque la x en el 0 sigue explotando. ¿Se ven? O sea, esta 1 entre x que tengo aquí, Eso podría ser el límite. no, el límite ya no hay. Ok. Pero ahora estamos viendo qué es lo que está pasando con la gráfica de la función. O sea, cómo son los cortes de la gráfica de la función como cuando me acerco con planos verticales, pero ahora con las rectas en el plano XY, X, MX. O sea, aquí estoy tomando, me estoy acercando con estos planos. En cada uno de esos planos tengo una hipérbola, o sea, aquí
Supónganse que aquí tengo la 1 entre x. Entonces la 1 entre x, cuando la m aumenta, la voy multiplicando por un número más pequeño. Cuando multiplico esta por un número más pequeño, ¿qué me da? Pues me da unas curvas más pegadas al cero. Más pegadas al cero. Más pegadas al cero. ¿Se ven? Cuando la m aumenta. ¿Se ven? Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, nunca dejo de tener este tipo de curvas. Por más que se acerque al cero, sigo teniendo esta explosión. Estas de aquí son las curvas que me van a dar la superficie cuando me muevo. ¿Sí ven? O sea, lo que tengo son estas curvas verdes. Empiezo con la 1 entre x amarilla, me empiezo aquí a rotar en planos verticales, ¿no? O sea, aquí lo que estoy haciendo es, estoy rotando con planos verticales, y entonces en cada plano vertical tengo ahora las curvas verdes que cada vez se pegan más al cero. Sin embargo, sigo teniendo la misma explosión. Aunque se acerquen más al cero, sigo teniendo una singularidad en el cero. Pero ya en el eje Y se aplasta. O sea, aquí lo que voy a tener, la gráfica de la función está rara porque voy a tener como un volcancito, ¿no? Así, hacia arriba, cuando las X son positivas, y un volcancito como aquí abajo. ¿Dónde está más abajo? Bueno, mejor esto no lo dibujo. Pero aquí tengo un volcancito. ¿Sí más o menos? Sí. ¿Sí más o menos se ve? O sea, como que de este lado tengo un volcancito y del otro lado un volcancito negativo y en el eje Y cero, ¿no? Si quieren echarle un ojo a la gráfica. Sí, ya. Ahora sí, Carlos. ¿Quieres ver? ¿Ah? ¿No? Va. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo más interesante. Voy a tener que meter un poquito de velocidad. Pero este nos va a interesar mucho. Dense cuenta que me estoy acercando con rectas. Uno se puede ir con la finta. Es muy común cuando uno ve este tema que uno se puede ir con la finta de pues con que me acerque con rectas ya es suficiente. Eso me va a dar información. Y no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver otra función. Y ya con esta ya nos vamos a ir. No manches, no hay clase hasta el martes. ¿Hoy qué es? Es que el lunes se puede. Es jueves. Así está el lunes. El lunes es puente. Ya ni sé si es puente o es paro. Sí, justo. Sea f de xy igual a ¿quién? Igual a 2x cuadrada y sobre x a la cuarta más y cuadrada. ¿No? Otra vez, x es distinto de y, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Otra vez aquí la pregunta es, ¿existe el límite cuando el vector x tiende al origen de f de xy? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, estoy contestando más que nada más si existe límite. Estoy viendo un poquito qué es lo que está pasando con la gráfica de la función, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Qué es lo que tengo? A ver, secciones, ¿no? Si x es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya lo voy a anotar así, como el límite, cuando y tiende a 0, de f de 0
Y. ¿Quién es? Ah, bueno, no existe. Esto no, si existe 2, 0 al cuadrado. Ah, sí, 2 2. por 0 al cuadrado por y Ah, sí, entre sí. 0 a la cuarta más Sí. y al cuadrado, ¿no? Sí. Esto es Sí. ¿qué pasa si se acercan con y igual a 0? El límite, cuando x tiende a 0, de f de y es 0, es 0. ¿Qué pasa? 3. Si y es igual a mx. Entonces, a ver, tal vez un poquito más interesante, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de f me estresé un poquito, pero así tengo tiempo. De f 0, ¿no? de x en x va a ser 0, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo Sería f de 0, coma ¿A ver? mx. Sería f de 0, coma mx. No, porque me estoy acercando con estas rectas. Ah, sí. Ahora me acerqué por los ejes, ahora me voy a acercar por las rectas xmx, ¿no? Entonces es 2x cuadrada por mx entre ¿qué? X a la cuarta más mx cuadrada. M cuadrada. ¿No? Ya no estuvo tan sencillo, pero tampoco está tan complicado, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es 2m por x al cubo. ¿Entre quién? Entre x cuadrada. X cuadrada que multiplica a quién? M cuadrado más x cuadrado. A x cuadrada más m cuadrada. ¿Y esto qué es? Esto de aquí es 2m, ¿no? Por x entre x cuadrada más m cuadrada. ¿A dónde se va eso cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0, a 0. Si todavía ¿sí, no? ¿Sí se puede 0? Yo me entró la duda, sí, aquí tengo que se va a hacer. Sí, te da 0. Porque al abajo está sumando, entonces es 0 más m cuadrado. Y arriba 0. Sí, ¿no? 0 entre m cuadrado, 0. Sí, es que me entró un poquito la duda. Si divido entre x arriba y abajo, me queda 2m. Aquí me queda x cuadrado entre x, que es x, más m cuadrado entre x, ¿no? Cuando x tiende a 0, esto se hace muy grande y se va a pasar. ¿Entonces? No, entonces, fíjense qué es lo que tengo. O sea, lo que tengo es, bueno, aquí ya no valió 0. Dense cuenta que ya no valió 0. Pero el límite sí fue 0. Cuando la x tiende a 0, esta cosa de aquí vale 0. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer con esa argumentación? Con esa argumentación me acabo de acercar por todas las rectas que pasan por el origen, y me dio 0. Y entonces uno se puede ir con la finta, ¿no? Uno puede decir, ya me acerqué al origen,
por todas las rectas. Tiene que existir el límite, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a acercar con otra curva. No me voy a acercar al cero con esas de ahí, me voy a acercar con una parábola. ¿No? Esta de aquí es x cuadrado. Entonces me voy a acercar al origen, pero ahora con esta parábola. ¿No? Entonces sea y igual a x cuadrado, ¿no? Voy a hacer otra sección, pero ahora la sección, lo que estoy haciendo es, con eso, me estoy tomando no un plano, sino que es como si tomara la hoja, le hago una parábola y así voy a cortar la superficie. Sí. ¿No? Y entonces queda, límite cuando x tiende a 0 de f de x cuadrado. ¿Quién es? Esto de aquí sería el límite cuando x tiende a 0 de quién? 2x cuarta. De 2x cuadrada Entre 2. por x cuadrada entre X cuarta más X cuarta. x cuarta más x. Tendría 1. Y esto de aquí es que esto es límite cuando x tiende a 0 de qué? Puedo factorizar el x cuadrada, esto es x cuadrada, esto es 2x cuarta, es x cuadrada, multiplica 2 entre 2. No. ¿Ya me equivoqué? Sí, es que arriba también es X cuarta. Ah, sí. Ah, qué bueno, porque es decir que O sea, te queda 2X cuarta entre 2X cuarta. 2x cuarta entre 2x. Ajá. Sobres. ¿No? Entonces, si se acercan por la parábola, la superficie en toda esa curva de la parábola, cuando le aplican la función, es 1. Todavía más, ¿no? Sea y igual a, ¿qué pasa con la otra parábola? ¿No? ¿Qué pasa si me acerco ahora al 0, pero con la parábola de por abajo? Menos 1. Menos 1, ¿no? Entonces, límite cuando x tiende a 0 de f de x menos x cuadrada es el límite cuando x tiende a 0 de quién. Entonces, todo es que todo es igual, este de aquí cambió, ¿no? Porque aquí tendría menos x cuadrada, entonces tendría Menos 2X cuarta. menos 2x cuarta entre 2x cuarta, que es menos 1. Sí. Entonces no existe límite. Entonces no existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función, ¿no? De 2x cuadrada y entre x cuarta más y x cuadrada. ¿Sí ven? Si quieres sacar la gráfica. No. Esta gráfica está más difícil de dibujar. Tengo menos información. O sea, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. En los ejes, la función vale ¿qué? En los ejes la función vale 0. En la parábola x cuadrada, en esta parábola de aquí, ¿no? La función vale 1. Vale 1.
y en la otra parábola, Órale. Acá está, Vale. por si lo quieres checar. No, está bien lento bien. Órale. entonces como que está más difícil de dibujar la gráfica. En los ejes X, Y vale 0, en la curva XX cuadrada la gráfica vale 1 y en la curva x menos x cuadrada la función vale menos 1. Y entonces como que ahí en la gráfica le sale eso, ¿no? Como que le sale así como dos cosas que le salen en forma de parábola. Todo lo demás se acomoda suavemente, pero justamente pues, está así como rara, ¿no? Sí, de hecho ya la perdí. ¿Quién se la perdí? No la he hecho. Pero sí la viste, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces ahí se ven las dos parábolas, ¿no? Sí. Ajá. Sí, una como que hacia arriba y la otra la Ajá. Ajá, como que toda esta está a altura 1, toda la otra está a altura menos 1. Y como que todo lo demás está sumido, ¿no? Y justamente en los ejes X y Y vale 0, ¿no? Sí. Va. Y entonces este ejemplo es importante porque justamente este de aquí es un ejemplo que te dice, es que depende de cómo te estás acercando al punto. No hay una única forma, o sea, el hecho que te acerques, por ejemplo, con todas las rectas. Son eso, pero entonces para demostrar que límite existe te tienes que acercar por todas las funciones posibles. ¿Qué es lo que Está mal. Eso es lo que está perro. Entonces, justamente, ya en general, si era un dolor de cabeza probar que el límite existía, probar que el límite era tal valor en las funciones reales, aquí se puede poner pesadísimo, ¿no? Sí. Pero justamente en sí, al igual que en cálculo real, como hay mucha chance de hacer muchas cosas, pues uno puede estar en los cursos de cálculo 1, uno le dedica cierta cantidad de clases a estar con el límite, y que el límite esto, y que el límite aquello, y el límite esto, y no sé qué. Pero ya cuando saltas a varias variables, a campos escalares, a funciones de Rn, Rn, híjoles, estarte poniendo a ver límites, ya es así como, a ver, espérate tantito, pero entonces desarrollas otras herramientas, porque en realidad en cálculo no te interesa tanto el límite por sí, lo que te interesa, por ejemplo, en esta parte, es la derivada. Y entonces te interesa la derivada, no el límite, ¿no? O sea, el límite te interesa porque la derivada es un límite, pero quieres a la derivada. Y entonces se desarrollan herramientas para decir cuando una función es derivable. Y las herramientas se van a cálculo 1, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer con las superficies es, otra vez, estoy en dimensión 2. Yo quiero la información del plano tangente. Pero otra vez, eso es álgebra lineal. Para tener información de un plano, lo único que necesitas son dos datos, ¿no? Justamente con dos vectores linealmente independientes en el plano, generas todo el plano. Entonces, para generar el plano tangente, nada más necesitas dos datos. ¿Cuáles son los datos más fáciles de tomar? Justamente, si estás usando coordenadas euclidianas, los datos más sencillos de ocupar son ¿quiénes? Son los que tienen direcciones paralelas al eje X y al eje Y. Y entonces cortas tu gráfica con esos planos verticales que son paralelos al plano YZ y XZ, hacia el eje XY, ¿no? Al XZ y YZ, y ahí ya tienes una función real. Le calculas la pendiente de la recta tangente en ambos cortes y con eso construyes la derivada. Pero además ahí ya puedes derivar, o sea, derivar estas funciones. La derivada de estas funciones es deriva respecto a x y todo lo que sea y lo tomas como constante. Y luego al revés, deriva respecto a y y todo lo que aparezca x es constante porque no la estás moviendo. Con esos dos datos formas el plano tangente y lo único que necesitas
es que esas derivadas, que se llaman derivadas parciales, sean continuas. Para garantizar que la derivada de un campo escalar exista, las condiciones suficientes es que las derivadas parciales sean continuas. Y entonces no te tienes que poner a estar con todo esto de, pero ¿y este límite? ¿Cómo le hago, no? Porque de hecho la definición de derivada ya aquí va a ser un poquito más complicada, porque ya no tengo pues ya no tengo recurrente. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Como que ya las cosas ya no están tan libres, ¿no? Sí. Pero sin embargo, hay herramientas que van a simplificar mucho el hecho. Batman.